Podemos dividir nuestro pasaje en las siguientes dos secciones grandes. La primera sección se encuentra en el versículo 1 al 2 y se puede titular El Rey Salvador del pueblo de Dios ha nacido en Belén de Judea. Ha llegado el Rey Salvador, está en Belén de Judea. Luego la segunda sección puede ser el versículo 3 al 12, porque la segunda sección en el versículo 3 al 12 se dedica a las respuestas al nacimiento del Rey Salvador que ha nacido en Belén de Judea. Ahí está, y hay respuestas al Mesías. En particular va a haber tres respuestas. Va a haber la respuesta de Herodes y Jerusalén, el versículo 3 al 8. Vamos a ver la respuesta de los líderes religiosos en los versículos 3 al 8. Y al final se va a ver una cámara que se enfoca en particular en la respuesta de los magos del Oriente al Jesús que ha nacido, el Rey de los Judíos. Esas son las dos secciones. Y con la ayuda del Señor vamos a examinar estos textos juntos. Pero como es nuestra costumbre y como cada discípulo y intérprete de las Escrituras, sería bueno recordar el trasfondo de donde estamos entrando. Vamos a dar un repaso del contexto. Hasta este punto, Mateo nos dio una introducción por medio de genealogía. El capítulo 1 al versículo 1 al 17 vemos la genealogía de Jesús. Es la lista de nombres bíblicos y históricos que rastrean la línea familiar de Jesús. Vemos el árbol genealógico del Señor Jesús. Y la meta de esto es conectar al Señor Jesús, Jesús de Nazaret, con las promesas que Dios le dio a Abraham y las promesas que dio a David. Abraham le dijo que por medio de su simiente, en Génesis 22, 18, por medio de su simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Le prometió que iba a heredar toda la tierra y que iba a venir una simiente que iba a bendecir a los descendientes de Adán, a las naciones que estaban bajo la condenación justa de Dios. Y Mateo nos conecta por medio de la genealogía, decir Jesús es esa simiente. Él es la promesa, Él hereda la tierra, Él es la simiente que bendice las naciones. Y la genealogía también se enfoca en particular en el rey David, porque como hemos aprendido hasta este punto, Yahweh hizo pacto con David que esa simiente que le prometió a Abraham, que bendice las naciones, que hereda toda la tierra, va a venir por la familia real de David específicamente. David va a tener una familia de reyes y entre ellos va a venir uno que es obediente y fiel y que va de una manera a conquistar la muerte y porque va a vivir para siempre, va a ser un trono que nunca tendrá fin. Y esa promesa se sigue por medio de la genealogía y Mateo nos da la genealogía para decir esa corona del rey David, que viene un hijo de David a heredar la tierra para siempre, a conquistar los enemigos de Yahweh, a establecer la paz de Yahweh, a ser salvador del pueblo de Yahweh. Eso también es Jesús. Y la genealogía sirve con ese propósito de afirmar, de comprobar, de dar las pruebas históricas, la apologética, la defensa necesaria y el discipulado a los seguidores de Jesús, de que Jesús de Nazaret es el único que tiene los credenciales mesiánicos, los credenciales de las promesas de Abraham. Él puede heredar esas promesas, esos son los comprobantes. Nadie más califica, Jesús y solo Jesús. Después de esa genealogía, como vimos la semana pasada, vimos el nacimiento de ese heredero. Vimos el que hereda la corona de David y vimos que es un nacimiento como ningún otro, porque este es un hijo de David como ningún otro, es un descendiente de Abraham como ningún otro, es un hombre como ningún otro. Es lo que dice el versículo 23, Mateo 1:23, cuando el ángel se le presenta a José, que está turbado porque la Virgen está concebido por el poder del Espíritu y él está tratando de captar todo esto y le dice, cásate, este es el Mesías, y le dice en el versículo 23, Él es Emmanuel, es Dios con nosotros, tomando las promesas que estaban en Isaías y diciendo, esta es la encarnación.
Aquí tenemos el misterio del Dios hecho carne, la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, que nunca tuvo un comienzo, es Dios, mero Dios, plenamente Dios. Y aquí vemos también plenamente humano. Aquí está. En el nacimiento virginal vimos la verdad gloriosa y majestuosa de la encarnación y vimos que este Mesías en verdad es como ningún otro. El versículo 21 del capítulo 1 nos dijo algo muy clave para entender todo el Evangelio de Mateo. Si nos perdemos el versículo 21 del capítulo 1, vamos a perder todo el mensaje, porque nos dice el oficio de el oficio del Mesías y el propósito de la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? El ángel se lo contestó. Mateo 1:21 le dijo, le llamará su nombre Jesús, que significa Yahweh salva. Y luego le dice la misión y el oficio del Mesías, el Rey eterno, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo nos va a enseñar cómo, por medio de la cruz, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Por medio de sustitución, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ellos entendían hasta cierto punto esto por los sacrificios en la ley mosaica, que cuando dice salvará a su pueblo de sus pecados, esto tiene que ser por medio de sacrificio perfecto. Ya se entiende uno de los propósitos de la encarnación. El hombre perfecto, hombre, se entregará por los hombres imperfectos. Como lo dijo C.S. Lewis, el Hijo de Dios se ha hecho carne para que los hijos de la carne llegaran a ser hijos de Dios. El Mesías vino a ser un cordero perfecto, un sacrificio sustitutivo perfecto, el Dios hombre, para hacer el sacrificio y la expiación perfecta y suficiente para recibir el castigo y la ira de Dios por los pecados de su pueblo en su lugar. Y el Dios hombre, como nos va a enseñar Mateo, y como pronto vamos a ver en la resurrección, venció el pecado y la muerte. Está a la diestra del Padre, el Dios hombre, representando a su iglesia ante el Padre. Como dijo Pablo en 1 Timoteo 2:5, y como Mateo 1 nos enseñó, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y esa es la persona de Jesús, Jesucristo el hombre. Toda esta teología se nos ha dado, toda esta enseñanza y doctrina se nos ha dado en el primer capítulo de Mateo, y ya entramos al capítulo 2 y no podemos dejar eso. Sigue el pensamiento, el flujo de pensamiento de Mateo. Mateo nos sigue llevando. Y ahora nos lleva en el capítulo 2 a nuestro texto y vemos que aquí ha llegado la encarnación de Dios, este misterio de la encarnación. Aquí ha llegado el rey prometido a David, ha llegado la simiente prometida a Abraham, el que hereda todas las cosas. El único Salvador perfecto y suficiente ha nacido, ha llegado. Y en el versículo 1 y 2 nos lleva a nuestro primer punto. Ha nacido en Belén de Judea. Ahí está. Es como Mateo dando el MapQuest el primer siglo, diciendo, mira, ¿quieres saber? Aquí está el domicilio, aquí está la dirección. Ve ahí. Ahí está, en Belén. No habían dos Belénes en ese día. No, dice, no es el Belén, en el Belén de Judea. Ahí está. Ese es nuestro primer punto. Vamos ahí. Versículo 1 y 2, leamos juntos. Vamos a poner ojos en nuestro texto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto vemos un énfasis en estos primeros dos versículos que Mateo quiere resaltar. Por lo tanto, vamos a dedicar un buen tiempo aquí, porque esta es la fundación del resto del texto, por qué responden a esto y por qué debemos responder a esto. Así que veamos que el Rey Salvador ha nacido y se encuentra en Belén de Judea. Eso es un punto grande de este pasaje. Y lo vemos en dos maneras. Lo vemos en el versículo 1, ponga ojos en el versículo 1, dice, Jesús nació en Belén de Judea. Eso sería una buena frase para circular. Esto es un hecho histórico. Nació el Hijo de Dios y nació en Belén de Judea. Eso es importante. Segundo, en el versículo 2, vemos esto
como un énfasis más grande, lo va a elaborar el punto que acaba de dar. No solamente nació Jesús en Belén de Judea, en el versículo 2, llegan magos del oriente que son gentiles, y vamos a hablar más de eso, y entran a la ciudad de David, preguntando a los judíos que se encuentran ahí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Otro señal muy grande, otro punto muy grande para resaltar, aquí está, aquí ha nacido, en esta región, en este lugar, en esta área. La pregunta que ellos hacen nos enfatiza de nuevo que el prometido Rey Salvador del capítulo 1, la simiente de Abraham, el hijo de David, el que perdona pecados, aquí está, se encuentra en Belén de Judea. Ha nacido. Vamos a definitivamente ver estos textos más, pero por lo menos vamos a ver esa primera frase. Versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea. La frase que estamos circulando, subrayando. Mateo quiere que tomamos nota de esto. Es un hecho histórico con respecto a esto. En los días de Herodes, nos está poniendo un tiempo, un contexto. Esto sucedió de esta manera. El nacimiento virginal ha sucedido y aquí está el niño que nació del nacimiento virginal. Y nos quiere que nos enfoquemos en el lugar donde nació. Es importante para Mateo como judío y es importante que nosotros como estudiantes de la palabra veamos el énfasis que está dando. Tome apunte de la repetición de Mateo. Versículo 1, observe, Jesús nació en Belén de Judea. Versículo 5, observe, ellos le dijeron, dando la respuesta a Herodes, ¿dónde debe de nacer el Cristo? En Belén de Judea. ¿Sí ve eso? Versículo 6, y tú, Belén de la tierra de Judea. Tercera repetición. Vemos en el versículo 8, y enviados ¿a dónde? A Belén, y de nuevo es Belén de Judea. Esto definitivamente es Mateo agarrando su marcador hebreo, vamos a decirlo, y subrayando. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? Belén de Judea. Quiere que enfoquemos en esto. Mateo está haciendo un zoom, por decirlo así, en el lente de cámara para resaltar el nacimiento de Jesús, en particular el lugar. Pues, ¿por qué esto es importante? Belén de Judea. También se conoce Belén como Efrata, y eso también lo puede ver en su texto, se refieren al mismo lugar. Pero hay dos Belénes durante el primer siglo. Uno estaba al oeste de Nazaret, en la tribu de Zabulón, y luego estaba Belén de Judea, que es el que se está haciendo referencia aquí. Y Belén de Judea era la ciudad donde nació el rey David. Era el lugar histórico del nacimiento del rey David, el heredero de las promesas mesiánicas, o por lo menos de la familia donde iba a venir el Mesías. Y Mateo hace una impresión y enfatiza que está hablando de esa Belén, donde nació el rey David. Y tiene una razón sumamente importante para hacer esto. Y esta es la razón, es que hace más de 700 años, antes del nacimiento de Jesús el Nazareno, en Miqueas 5, el profeta, el Espíritu de Dios, Yahweh, hablando por el profeta Miqueas, en Miqueas 5 dijo que este heredero de David, este Mesías que viene a heredar el trono para siempre, el que viene a traer el paz de Dios y traer juicio a sus enemigos, le dice a su pueblo, en medio de un contexto de juicio, en Miqueas se va a ir a cautividad a su pueblo, pero le da esperanza de nuevo en ese contexto de juicio y le dice que este Salvador va a venir y va a nacer en Belén de Judea. Se lo voy a leer. Miqueas 5:2, 700 años antes del nacimiento de Jesús el Nazareno, Yahweh, hablando por el profeta, dice lo siguiente: tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, gobernante en Israel. Y sus salidas son, escucha esto, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué interesante el texto. Va a llegar el Mesías, y este Mesías es desde la eternidad.
Ahí nos da un poco de explicación, un poco del capítulo 1 en la encarnación. Pero el punto por el momento es que ese Mesías, ese misterio de la encarnación va a venir por medio del nacimiento virginal, pero va a venir ese Mesías y va a nacer en Belén de Judá. En otras palabras, según la profecía mesiánica que Yahweh habló a través del profeta Miqueas, Belén de Judá es donde, si tienen un mapa, los que esperan el Mesías van a estar circulando y dicen, cuando venga el Mesías, no solamente tiene que tener la genealogía que lo conecta a ser judío y descendiente, pariente de Abraham, no solamente tiene que ser un descendiente específico de la familia real de David, tiene que nacer por la promesa y palabra del Dios que cuando habla en las Escrituras es inherente, infalible. Tiene que nacer este Mesías en un lugar específico llamado Belén, la ciudad de donde nació el rey David de Judea. O sea, vamos a decirlo de esta manera: el rey que es más grande que David va a nacer en la ciudad de David. Como lo puso un comentarista, fue en Belén, la ciudad de David, donde los judíos esperaban que naciera el hijo mayor de David. Fue allí, en Belén de Judea, donde se esperaba que el ungido de Dios, el Mesías de Dios, viniera al mundo. Ahora, con lo anterior en mente, entendemos la repetición intencional de Mateo. Entendemos por qué empieza en el capítulo 2, después de que hay el anuncio de la encarnación. Inmediatamente, ¿dónde tiene que nacer el Hijo? Tiene que nacer en Belén de Judea. Y eso es lo que él va a decir. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. Versículo 5, del capítulo 1. Los escribas, leyendo a Miqueas, cuando le preguntaron a Herodes, ¿dónde van a nacer? Ellos dicen, en Belén de Judea. ¿Dónde nació y dónde van los magos? En Belén de Judea. Versículo 6. Aquí, versículo 8. Ahí están. Con todo esto en mente, Mateo está descartando todo esto específicamente, que Jesús de Nazaret no solo es el hijo de David según la carne, y que Jesús de Nazaret no solamente es el que ha nacido de una virgen, como fue profetizado en Isaías 7, pero aquí en Mateo 2 realmente quiere que veamos que Jesús también ha cumplido la promesa mesiánica de que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá. Aquí vemos una marca de caja, check, 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 este es. Eso es lo que dijo Miqueas, el que vino desde la eternidad, ahora en carne y hueso, aquí se encuentra. ¿Te acuerdas del juicio que profetizó Miqueas, en cual el pueblo se iba por pecado y luego le da esperanza en ese juicio de un Mesías que viene a traer salvación del juicio mayor y grande? Aquí vamos a Judea, vamos a Belén. Otra forma de decir esto es que las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, si esas profecías, vamos a verlo de esta manera, si las profecías del Antiguo Testamento fueran flechas con luces, si fueran un ejemplo, un faro de luz, que nos iban a decir dónde encontrar el Mesías, todas esas flechas se están resaltando del Antiguo Testamento con luces. Y el faro de luz está diciendo, right there, ahí está. Dale la corona, dale la herencia, es Jesús. Y Mateo está resaltando este primer punto para ver que el Rey Salvador del pueblo de Dios ha nacido en Belén de Judea. Lo vemos también, este punto grande. Mateo, quiero que lo veamos en el versículo 1 y 2. Vemos este mismo mensaje con la estrella milagrosa. ¿Sí ve eso en el versículo 1 y 2? Y los magos, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí vienen gentiles del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La estrella milagrosa, vamos a llamarle una señal milagrosa de Yahweh, en el cielo ha aparecido. Eso es lo que están comunicando.
para señalar el nacimiento de Cristo en la tierra. Hoy en día encontramos a veces cuando van a dar un anuncio de nacimiento muchas maneras de dar ese anuncio, ¿verdad? Hay maneras de dar ese anuncio de un nacimiento. A veces toman una foto y lo envían a familiares. Pues nunca ha visto en toda la historia un anuncio de nacimiento como este. No ha visto un nacimiento como ese. Y tampoco no va a haber un anuncio de nacimiento como este. Hay una estrella divina puesta en los cielos, dando a entender que ha nacido el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Y digo una estrella milagrosa porque muchos hombres más inteligentes y piadosos que yo han tratado de entender qué exactamente es esta estrella. Y hay, créanlo o no, mucho que decir. Y hay mucha gente inteligente diciendo que tal vez es un asteroide o es esto, es un metro que se le apareció. Y la verdad han llegado a esta conclusión. No saben exactamente qué fue, pero sí saben esto, que fue una estrella que se apareció divinamente por medio del poder de Dios, que en una manera milagrosa y divina, soberanamente puesta, Dios está guiando a estos magos a llegar allí. Tal vez, si gusta poner esto solamente para estudiar en su casa, tal vez es una alusión a Números 24:17, donde hay una profecía muy interesante acerca del Mesías. Se la voy a leer brevemente. Números 24:17, hablando del Cristo, dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Puede ser, pero lo que sea esta estrella solo puede explicarse como una estrella milagrosa que los guió. Es similar a lo que sucedió en Israel en el desierto con la columna de fuego de Yahweh y la nube de Yahweh que los guió en el desierto. En algo muy similar se apareció la gloria Shekinah de una manera tal vez, y los guió a estos magos del oriente a ver dónde iba a estar el Mesías. Una estrella milagrosa. El punto en todo esto, nos dice el texto de esta estrella milagrosa en Jerusalén, es que ahora se encuentran en Jerusalén, la ciudad de David, y no muy lejos de ahí se encuentra Belén de Judea. Solo está a unas millas de ahí, y estos magos están muy cerca, están casi que lo pueden ver. Magos del oriente, estos gentiles, estos no judíos, están buscando al Rey Salvador del pueblo judío para adorarlo, dice el texto, y vamos a hablar más de eso. Pero esto es otra forma, esto es mi punto, esto es otra forma en cual Mateo toma un megáfono, ¿verdad? Y le dice a sus lectores otra vez: ha nacido el Mesías en Belén de Judea. Se cumplió la promesa de Miqueas y se cumplió en Jesús el Nazareno. No habrá otro. Esto es exclusivo. Nadie más puede ponerse la corona. Él, Jesús el Nazareno, es el Rey Salvador del pueblo de Dios. Ha nacido en Belén de Judea tal como fue profetizado. Todas las luces se enfocarán en Él. Todas las flechas del Antiguo Testamento están brillando hermosamente sobre Él. Es más, la estrella milagrosa está brillando sobre Él. Por más milagrosa que sea la estrella, el punto no fue la estrella. Todo está apuntando a Él. Hay que hablar un poco de los magos, ¿no? Porque se nos introduce en el versículo 1. Vinieron unos magos del oriente, si ves en el texto. ¿Quiénes son los magos del oriente? ¿Qué sabemos de ello? Los magos eran conocidos como un tribu nómada. Note que el texto dice magos, no reyes magos. Simplemente se conocen como magos. Y eran conocidos como un tribu nómada, es decir, siempre no tenían un lugar específico donde vivir, siempre se movían de un lugar a otro lugar. Y eran muy probablemente medos o de las áreas de Persia, lo que se conocía como la Babilonia de la antigüedad. Esa frase en el versículo 1, note que dice son magos del oriente, ¿sí lo ve en el texto? Esa frase oriente o el este en el versículo 1 generalmente se usaba en el primer siglo a referir por esas áreas de Babilonia, por medio de Persia y antigua Babilonia en la Biblia. Así que es muy probable que son persios. Estos magos viajaban, en lo que se conoce de ellos, viajaban en manadas en grupos. Por lo tanto, yo sé que la tradición de la iglesia dice que habían 3, y esto es muy probable que la tradición dice esto porque habían 3 regalos, pero es más probable que habían muchos. El texto no nos dice cuántos habían, solo nos dice que habían 3 regalos. Pero si tuviéramos que adivinar, no eran 3, eran muchos, era un tribu llegando ahí.
Esto en cierta manera es como un mini escándalo llegando a Jerusalén con muchos gentiles diciendo, hey, where's your king? ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu rey? Es un señal muy grande. Está la estrella, están los gentiles, está la profecía, todas las luces están brillando hacia Jesús. Y estos magos en particular se dedicaban a ser consejeros de reyes, eran siervos de reyes. Eso era su oficio, su trabajo. Ellos se dedicaban totalmente a estudiar lo que es la sabiduría práctica. Y se servían buscando a reyes para estar en su servicio y ofrecer ese servicio en siervos al rey. Servían en sabiduría práctica, servían a reyes como sabios. A veces buscaban interpretar sueños o discerniendo lo que ellos entendían como señales de los cielos. Y su conexión era a reyes, eso es el punto. Promovían a reyes, servían a reyes. Y esto nos ayuda a entender los regalos, ¿verdad? En el versículo 11, mira el versículo 11, dice que había oro, incienso y mira que le traen a Jesús. Yo sé que muchos quieren dar simbolismo en esas cosas, qué significa el oro, qué significa el incienso y la mira. Y es una posibilidad que tenga simbolismo, pero eso no podemos comprobarlo con veracidad, no podemos decirlo con veracidad. Lo que sí sabemos es que esos regalos en la Biblia, lo que sí vemos es que esos regalos eran tributo que se daba a reyes. Lo vimos en el tiempo de Salomón. Es más, hay profecías en Isaías donde específicamente dicen que cuando venga el Mesías se le va a dar tributo de los gentiles y van a adivinar, no pueden adivinar qué le van a dar de tributo. Oro, incienso y mira. Eso es muy probable. Lo que quiero decir es que aunque no entendamos el simbolismo, qué significa oro, no, lo que sí sabemos es que están reconociendo a un rey. Y no solamente a un rey, en esos regalos están reconociendo al rey de reyes, el señor de señores, y se están poniendo en su servicio. Eso definitivamente es algo que vemos en los regalos. Lo que quiero decir es que ellos eran un tribu que se juntaban para servir a reyes y ha llegado el rey supremo, el rey soberano, el rey exclusivo. No un rey, el rey. Y aquí se llena Jerusalén de estos magos del oriente, estos gentiles, y están ahí. Una de las preguntas que la gente suele tener acerca de los magos, y yo la tuve cuando leí estos textos de primera vez, es cómo estos magos del oriente no son judíos. ¿Verdad? ¿Quién les dijo que tienen herencia con el Mesías? ¿Que no los gentiles son enemigos de Yahweh? Leemos el Antiguo Testamento y generalmente hablando con ciertas promesas específicas a los gentiles, pero generalmente hablando vemos al faraón, vemos a Babilonia, vemos a Persia, todos enemigos en contra de Yahweh. ¿Quién les dijo a ellos que ellos tienen perdón y herencia con el Mesías judío? ¿Dónde han escuchado eso? ¿Y cómo se atreven a entrar a la ciudad de Jerusalén a buscar, servir al Rey eterno de los judíos, a buscar su salvación, a buscar su paz? ¿Cómo conocieron todas estas cosas? Es más. No volteé ahí, pero Mateo 1:17 nos dijo algo interesante acerca de Babilonia. En Mateo 1:17 nos dice que en la genealogía nos recuerda varias veces de Israel estando en cautividad ¿bajo quién? Bajo Babilonia, enemigos de Yahweh. Pero estos magos se encuentran ahí buscando al rey de los judíos, otra frase para hablar del Mesías, del Cristo. Y de alguna manera han entendido que viene juicio. Este Mesías traerá juicio. De alguna manera han entendido que este Mesías ofrece misericordia antes del gran día del juicio. De alguna manera han escuchado que Él puede darles un servicio en su reino. Ahora hay una respuesta muy buena y bíblica a donde ellos probablemente escucharon esto. Definitivamente nos recordamos que los judíos estuvieron en cautividad por 70 años en el Antiguo Testamento, antes de este tiempo, bajo Nabucodonosor y bajo los reyes de ahí. Definitivamente tuvieron que escuchar ahí. No solamente eso, sino Daniel estuvo ahí. Y si leemos Daniel 2, si leemos Daniel 2:68, nos dice que después de que Dios le dio un favor a
a Daniel, le demostró favor y gracia a Daniel de interpretar el sueño de Nabucodonosor. Nos dice algo muy interesante, Daniel 2:68. Nos dice que el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Escucha esto, y lo hizo jefe supremo de todos los sabios. Y si vamos a ver la palabra griega en la traducción hebrea, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, es la palabra magos. En otras palabras, Daniel fue encargado de los sabios que se encontraban en Babilonia. Y algo más que definitivamente le vaya a cautivar su atención, es que el Antiguo Testamento generalmente todo está escrito en hebreo. Pero hay una porción larga. Hay un libro donde casi todo el libro, con la excepción de algunos capítulos, está escrito en arameo, un lenguaje que hubiera entendido los persios y hubiera entendido Babilonia. ¿Alguien quiere adivinar cuál libro es ese? El libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel 7, 28, todo está escrito en arameo. Esto me llama mucha atención, porque este es un idioma hablado y entendido por los antiguos de Babilonia y el mundo gentil. Es casi como que si Daniel le está escribiendo un mensaje, no solamente al pueblo bajo cautividad, es como que le está dando un mensaje específicamente a los gentiles que se encuentran ahí. Viene juicio. En el Mesías, en el Hijo del Hombre que viene en las nubes en Daniel 7, en la resurrección de los muertos en Daniel 12. Y si leemos estas profecías del Mesías en Daniel, encontramos que entre todo ese juicio en el Mesías hay perdón y misericordia. Incluso para paganos gentiles. Así que esa curiosidad, esa pregunta que tenemos de cómo llegaron, es que ellos definitivamente tuvieron una conexión a estas promesas. Y hay otra cosa, las escrituras hebreas, aunque generalmente hablan y ponen al pueblo gentil como paganos en contra de Yahweh, con muchos dioses en rebeldía, vemos que Yahweh ofreció a los gentiles misericordia en varias ocasiones. Lo vemos en Rahab, lo vemos también en Ruth, y también lo vemos en profecías acerca del Mesías. Cuando leemos las profecías en Isaías acerca del Mesías de Yahweh, el siervo sufriente, encontramos que cuando llegue el Mesías va a ser luz a los gentiles. Isaías 42:6, hablando del Mesías: te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Isaías 63, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que pongamos todo esto conjunto en Mateo 2, versículo 1 y 2, porque hay mucho que decir aquí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su luz, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Y aquí esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos?, en el lenguaje original tiene la idea de que están con gran diligencia y deseo continuamente haciendo la pregunta. No nomás llegaron y hicieron la pregunta una vez. La idea en el lenguaje original es que están haciendo la pregunta aquí, están haciendo la pregunta acá, encuentran a un judío aquí, están anunciando: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parafrasis: ha nacido el Salvador Rey del pueblo de Dios. Y ha nacido en Belén de Judea, como se prometió y se profetizó en las escrituras hebreas. Aquel que juzgará a los judíos y a los gentiles. El Dios hombre ha nacido, está aquí, está en Belén de Judea. El misericordioso, el que viene humilde, en carne y hueso, viene a perdonar a su pueblo de sus pecados, a rescatarlos del juicio que merecen. Está ahí en Belén de Judea, ha nacido, está ahí, puedes verlo, están sus manos, están sus dedos, está su rostro, puedes acercarte a tocarlo, a postrarse. El que traerá la bendición, la bendición prometida a la simiente de Abraham, de bendecir a las naciones.
a los descendientes de Adán que están bajo la condenación justa de Dios, la simiente que trae bendición a los descendientes de Adán, está aquí, nació. El Salvador Rey del pueblo de Dios ha nacido y se encuentra en Belén de Judea. Esto es el punto grande. El punto grande del versículo 1 al 12. No hay otro, este es. Ahí ha nacido el Mesías. Es Jesús de Nazaret y se encuentra en Belén de Judea. Después de esto, en el versículo 3 al 12, encontramos respuestas al nacimiento. Mateo ahora continúa dándonos el testimonio histórico, eventos reales y precisos en la historia, de cómo respondieron en el primer siglo al Salvador de Dios, de cómo respondieron al Dios hecho carne, de cómo respondieron al Cordero que Dios ofreció para tomar el juicio de su pueblo, de cómo respondieron al Rey que viene, que es supremamente exaltado y será supremamente exaltado y ha venido humilde. Quiere que veamos en estos hechos históricos cómo respondió el pueblo y tiene un propósito de ver cómo estamos respondiendo nosotros a ese Rey que ha venido y nació en Belén de Judea. Quiere que hagamos una aplicación muy personal, una reflexión personal. Por lo tanto, ahora nos dice los acontecimientos históricos de las respuestas de tres personajes en particular. El primero está en el versículo 3, la respuesta de Herodes y Jerusalén al nacimiento del rey de los judíos. Mire el contraste entre los gentiles que vienen desde el oriente. Inmediatamente hay un contraste en el versículo 3. Dice, oyendo esto, el rey de los judíos que ha nacido, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En el versículo 3 tenemos la respuesta del rey Herodes y de la mayoría de Jerusalén. Toda Jerusalén tiene la implicación que la mayoría de Jerusalén, cual se encuentra allí. Esta es una respuesta de rechazo hostil a Jesús, el Rey de Dios. El texto nos dice esto. Note el verbo que se usa en el versículo 3, dice que cuando Herodes escuchó, se turbó. La palabra griega significa agitarse, perturbarse. Se usaba para hablar de aguas tranquilas que se han agitado. Y aquí se está usando en forma de ilustración y metáfora para describir lo que ha sucedido en las vidas de los que escucharon el mensaje de Jesús. Sus mentes y sus vidas estaban agitadas, inquietas, estaban llenas de angustia al escuchar sobre el nacimiento del Mesías en la ciudad, en su lugar, en su área y su contexto. En otras palabras, aunque su contexto no era el mejor, nosotros recordamos que estaban bajo la opresión romana y definitivamente eso no era lo ideal. Estaban esperando un tipo de rescate de esa opresión. Pero aún en ese contexto, lo que estamos viendo en este versículo 3, cuando dice que se turbaron, su contexto fue agitado por Jesús. Vieron el mensaje de Jesucristo como un estorbo. Vieron el mensaje de Jesús como una interrupción, una amenaza a sus vidas. Vamos a decirlo de esta manera. El mensaje de Jesús era una inconveniencia y una molestia para ellos y su vida. Adoración al Cristo. Un rey que viene a tomar señorío, a gobernar sobre las vidas de su pueblo. El reino y el gobierno de Dios sobre sus vidas en la persona de Jesús de Nazaret. Esto no era lo que ellos querían. Tal vez sería bueno dar un poco de historia sobre el rey Herodes, porque en el versículo 1 y en el versículo 3 se enfoca la cámara, por decirlo así, en el rey Herodes un poco.
Así que se menciona la respuesta de Herodes y se elabora un poco más. Versículo 1 dice que cuando Jesús nació en los días del rey Herodes, y luego se nos va a decir más acerca de sus acciones. El rey Herodes tenía bastante reputación en el día en cual él ejerció su dominio, entre comillas. Era una reputación que habría sido muy bien conocida durante los días de los lectores originales de Mateo. Herodes fue famoso por mucha construcción, muchas cosas, en particular la construcción del segundo templo. El templo que estaba ahí durante el tiempo de Jesús, él se le atribuía mucho el deber de construirlo. Y él por muchas otras cosas, pero sobre todo, él tenía una reputación por ser lleno de gran paranoia. Tenía una gran paranoia de perder su supuesto reino que tenía. Los documentos históricos nos han dicho que Herodes era tan paranoico, tenía tanta paranoia acerca de perder, que alguien viniera a tomar su trono. Según un comentarista, esta paranoia llevó a Herodes a asesinar a su esposa, a la madre de su esposa, a 2 hijos de él, y se ha registrado que el emperador romano Augusto, hablando de Herodes, dijo lo siguiente: ¿eres más seguro siendo el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes? Él era su reputación como alguien lleno de paranoia, que alguien iba a venir a tomar su reino, que llevó incluso al homicidio de sus parientes. Era un hombre que definitivamente no quería que nadie reinara sobre su vida. El rey Herodes estaba muy preocupado por su pequeño trono. Eso no solamente nos dice la historia, más importante, la Biblia nos dice esto. Nos dice que cuando él escuchó esto está turbado. Y luego en el versículo 8, nota el versículo 8, en el versículo 8 nos dice que era una mentira lo que les va a decir cuando dice: busquen al rey Herodes busquen al Mesías, a este niño, para que yo vaya a adorarlo. Pero en el versículo 3 eso fue mentira, porque un ángel les advierte que Herodes busca al niño para matarlo. Eso, él definitivamente nos da a entender que él estaba muy preocupado por su reino, y tenía razón por cuál estar preocupado. El rey Herodes no era completamente judío, era mezclado. Y definitivamente eso no era la decisión y en el deseo del pueblo de judío, tener a un rey mezclado como su rey de Judea. Era de descendencia idumea, descendencia no judía. En otras palabras, Herodes no es de la línea del rey David. No es el rey legítimo. Y la única razón por la que el rey Herodes es rey de Judea y se le ha dado este título es porque Roma se lo dio y lo puso ahí, lo colocó ahí para los intereses de Roma. El rey Herodes está sirviendo como un vasallo o un títere de Roma. Está sirviendo solamente para hacer lo que Roma le dice. No era un rey legítimo. No era de la descendencia de David. Uno puede ver esto y él tenía problemas que causaron incluso a buscar insensatamente matar al Cristo de Dios. Versículo 13, Herodes busca al niño, dice el ángel, para matarlo. Herodes no quería el rey Jesús, el elegido por Dios, el quien Yahweh, el quien el Padre Dios ha elegido para gobernar. Él no quería que reinara y gobernara sobre su vida. Y responde con hostilidad y odio hacia Dios y su Mesías. Literalmente quiere declarar guerra en contra de Yahweh y su Mesías. Ahora, vemos la respuesta de Herodes y debemos de tener una pausa aquí. Mateo quiere que pensemos en esto, especialmente en su día, porque la gran porción de los líderes religiosos estaban mimicando y respondiendo exactamente como el rey Herodes. Es más, el rey Herodes, que buscó la muerte del niño Jesús, mimica y refleja a los judíos religiosos que cuando Jesús crece buscan la muerte de Jesús y crucificarlo. Es una confrontación aquí en el Evangelio. Y el Evangelio confronta a los oyentes. Y definitivamente debemos tener una pausa aquí y hacernos la pregunta si nosotros estamos respondiendo con hostilidad y rechazo al Rey de Dios que Él ha escogido. Me gusta cómo lo dice un comentarista. El texto nos dice que no solo Herodes estaba perturbado, versículo 3,
sino también todos en Jerusalén. Cuando Jesús nació en el mundo, la gente inmediatamente comenzó a reaccionar. Su presencia no calmó ni consoló a la mayoría de la gente, en cambio los incomodó y los perturbó. En algunos, los magos, en algunos despertó anhelos espirituales, pero en otros, preocupación, inseguridad. Las cosas no han cambiado tanto, finaliza este comentarista. Jesús todavía molesta y turba a la gente. La pausa se hace y la pregunta de reflexión se hace a la audiencia. ¿Hay alguien aquí que está perturbado por el reino y el gobierno de Jesucristo? Porque Jesús ha nacido. Jesús es el rey que Yahweh ha escogido. El Padre ha escogido a Jesús de Nazaret, el eterno Hijo de Dios hecho carne, nacido de una virgen, aquí habitando en el primer siglo, caminando con dedos, uñas, en carne y hueso. A Él lo escogió. No escogió a otro y no escogerá a otro. No habrá otro heredero, no habrá otro que da salvación, no hay otro sacerdote perfecto, no hay otro sacrificio. Es Jesús de Nazaret, como es testificado en las Escrituras. Y lo envió para gobernar. Un rey gobierna. Es más, mira el versículo 6. El versículo 6, cuando los líderes religiosos se hacen referencia a la promesa mesiánica del Mesías, nos dice lo que va a venir a ser el Mesías. Versículo 6, hablando del oficio y ministerio del Cristo, de ti saldrá un guiador. La palabra es gobernante. Viene a gobernar, que apacentará a mi pueblo Israel, los va a guiar, los va a dirigir, va a tomar señorío sobre su pueblo. Jesús es Señor. Y los que lo rechazan son culpables de rechazarlo. Entonces la pregunta debe de surgir aquí, si hay alguien aquí que está rechazando el reinado de Jesús sobre su vida. O sea, si estás escuchando el mensaje hoy, pero Jesús no es tu Señor, y dices, I don't want him in my business. No lo quiero en mis negocios. No lo quiero en mis decisiones. No lo quiero en mis finanzas. No lo quiero en mi matrimonio. No lo quiero que se meta en mi escuela. No lo quiero que se meta en mis cosas. Que se aleje de mí este Señor. No quiero escuchar de su salvación. No quiero escuchar de su juicio. No quiero escuchar de su amor. Es un rechazo hostil en contra del Señor Jesucristo. Y antes de que los que tienen a Jesús como Señor se enaltecen, nos recordamos que todos nosotros estábamos ahí. Todos nosotros podemos recordar estando ahí, sentado en nuestros pequeños tronos, entre comillas, hechos de papel, imaginarios, insensatamente pensando que éramos autónomos y reyes sobre todo, declarando guerra con Dios con cada día que rechazábamos su misericordia, rechazando su Cristo, ignorándolo. Y tal vez hay alguien así hoy. Y amigos, si eso es usted, le quisiera recordar que no va a ganar. Un orgullo necio es la declaración de guerra en contra del Dios omnipotente. Y la guerra en contra del trino eterno Dios es fútil. Nadie ganará, nadie ha ganado en todo el historial de Yahweh peleando a sus enemigos. Y aprendemos esto en el ejemplo del rey Herodes, porque este rey Herodes, como sabemos en el versículo 8, hace un engaño y va a buscar, quiere que los magos vayan y den reporte, y luego en el versículo 13 se nos da la intención de que él va a matarlo, y luego seguimos leyendo el texto y él empieza a matar a todos los niños de 2 años para abajo, a matarlos por espada y buscando la vida del Mesías, declarando guerra, y no gana. Versículo 15 y 19, vea el versículo 15 y luego vea la repetición intencional en el versículo 19. Herodes murió, Herodes murió. Y así será con todos los enemigos de Yahweh.
Oh amigo que rechazas a Jesús y estás siendo hostil en contra del Dios omnipotente, que hoy puede deshacerse de tu vida. No juzgues su misericordia y su paciencia por falta de llevar a cabo su juicio. La única razón que hoy no te consume es porque Él es paciente y amoroso y lleno de misericordia con nosotros. Y hoy nos da otro día, usted que es hostil a Yahweh, de bajar sus armas hechas de papel y humillarse al Señor Jesús que vino a gobernar tu vida, que es buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Y luego está la respuesta de los líderes religiosos al nacimiento de Cristo en el versículo 3 y 6. Leamos el texto junto. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, como respuesta, versículo 4, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas, y ellos no se llevaban en bien, así que esto es interesante que ambos están, parece el texto, ahora trabajando juntos, y dice en el versículo 4, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos del día de Jesús, del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esa es una buena pregunta para hacerle a ellos. Ellos conocen las Escrituras, estudian las Escrituras. Los escribas no solamente copian las Escrituras, eran maestros de la ley. Entonces, buena pregunta, ¿dónde van a nacer el Cristo? Versículo 5, ellos le dijeron, obviamente van a buscar, y dice, en Belén de Judea. Escuche esto, porque así está escrito por el profeta, así ha dicho Dios. Lo que estamos viendo aquí, amados, en luz de que ellos saben, pero no hacen nada con lo que saben, estamos viendo la respuesta fría y apática al Cristo Salvador por parte de los líderes religiosos que tienen conocimiento de las promesas mesiánicas. ¿Podemos ver eso en el texto? El necio Herodes va a intentar de matar al Cristo. El niño ni ha crecido y va a ganar en contra de Herodes. Y luego les pide a los sacerdotes y a los eruditos de la Biblia de su época que busquen en las escrituras hebreas dónde va a nacer el Mesías. Así que literalmente se juntan estos líderes religiosos y tienen que ir a sus sinagogas para sacar sus pergaminos, sacar las escrituras y los rollos hebreos, y empiezan a sacar sus rollos hebreos. Esto es mi imaginación poniendo todo esto junto, y ven al profeta Miqueas, y aquí se dicen uno al otro, aquí está en Miqueas 5:2, lo tienen memorizado ahí. Es esto, ¿por qué no lo entendemos? El Mesías va a nacer, dice el Miqueas 5:2, el Mesías va a nacer en Belén. Y no solamente en Belén, nos dicen específicamente dónde, no solamente en Belén de Judea. Agarran el mapa y dicen, no es solamente aquí, es aquí, en esta calle, en este lugar, en esta dirección, en este domicilio. Aquí vas a encontrar el Cristo. Y eso es lo que le responden en el versículo 5. Ahí está. Le dicen a Herodes dónde él puede encontrar a Cristo. Pero ellos mismos no lo han encontrado. Si puedo citar a D.A. Carson, él observando esto dijo, el conocimiento formal de las Escrituras no conduce por sí mismo a conocer a Jesús. El conocimiento formal de las Escrituras no conduce por sí mismo a conocer a Jesús. Para decirlo de otra manera, ir a la universidad bíblica, al colegio bíblico, ir al seminario, no significa que conoces a Jesús. Venir a todos los estudios bíblicos y crecer en la iglesia, estar en la iglesia, cantar en la iglesia, conocer los himnos, entender todas las historias, poder recitarlas, poder enseñarlas, no significa que conocemos a Jesús. Es posible saber que el Rey de Dios ha llegado, pero no ser transformado por las verdades del Evangelio. Lo estamos viendo en este ejemplo. Es posible conocer del Cristo y no conocer al Cristo.
Es más, mirando el ejemplo de los sacerdotes y los escribas, es posible dirigir a otros a Cristo y nosotros mismos nunca hemos venido a Cristo. Y esto es horrífico. Mateo 7:21, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor. Y yo les responderé, fuera de mí, iniquidores, trabajadores de iniquidad, no los conozco. Esto es lo que estamos viendo aquí, en esta respuesta de los religiosos. Conocimiento sin transformación. Conocimiento sin un corazón ardiente por Jesús. En el versículo 5 ellos recitan la Biblia palabra por palabra con sus labios. Están declarando las promesas de Yahweh acerca de dónde vendría y naciera el Rey de Dios. Pero sus corazones no se conmovieron con gozo al oír el mensaje de Cristo. Su voluntad no se rindió para ni siquiera ir unas cuantas millas, ya que se les dio a recordar dónde estaba naciendo el Mesías. Su respuesta al que perdona los pecados de su pueblo era un corazón frío al Evangelio, un corazón indiferente al mensaje del Señor Jesucristo. No se llenaba su corazón de gozo al escuchar de Jesús. No se llenaba sus afecciones de deleite al escuchar de Jesús. Y aquí nuevamente viene la comprensión de autorreflexión. De nuevo debemos de pensar de autorreflexión. Aquellos que pueden estar aquí hoy con corazones indiferentes, corazones fríos hacia Jesús y su mensaje. Es decir, que es muy posible que se encuentren hoy en medio de la congregación gente que dice, yo conozco esto. Yo ya he leído eso. Ya he escuchado una versión de este sermón. Y no son maravillados por las verdades del Mesías que ha llegado. No habrá ningún cambio hoy. Y si hoy tu corazón es confrontado como un religioso, con conocimiento, sin afección y voluntad rendida, esto es un llamado a que el orgullo se baje. Es un llamado a venir a la cruz y decir, perdóname. Forgive me. A regresar a cómo empezamos. ¿Se recuerda cómo empezamos? Golpeando nuestro pecho, no pudiendo mirar al cielo diciendo, ten piedad de mí, un pecador. Y si no empezó así, no empezó. Porque el reino le pertenece a los que son quebrantados de espíritu y solo a los que son pobres de espíritu. No puedes entrar al reino sin humillarte. Pero bendito sea Dios que aquí, en viendo esta reflexión, Mateo da una invitación al orgulloso, arrogante, religioso. Se extienden las manos del Señor Jesucristo hoy de nuevo, mirando esta respuesta tan fría. Jesús se acerca con amor, lleno de fuego, diciendo, ven y yo cambiaré tu corazón. Ven, yo te lleno de pasión. Ven, yo te lleno de amor. Ven, yo te lleno de mí. Te lleno del poder del Espíritu. Te lleno de gozo infalible, algo que no puedes entender fuera de mí. Ven, ven, ven. Y eso definitivamente es la respuesta que quiere Mateo que veamos en estos hechos históricos, porque la tercera respuesta, donde la cámara se va a enfocar ahora, es en la respuesta de los magos a Jesús, al Rey de los judíos, en el versículo 9 al 12. Esto es lo que vamos a ver. Mire conmigo el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella milagrosa los guió y los siguió dirigiendo a estos magos del oriente.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esto es interesante, es una repetición como de 4 veces de decir lo mismo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra, tributo, honor, entrega, sometimiento, adoración. Gozoso sometimiento, gozoso rendimiento, gozoso elogio, gozoso entrega. Estos magos gentiles del oriente esperaban ansiosamente las misericordias de Dios en su Cristo. Aunque su conocimiento no era al igual que ellos, con lo poco que sabían, entendían que había un Salvador. Entendían que venía del pueblo de los judíos. Entendían que fue profetizado que perdonaría a pecadores con merecen juicio. Entendían el evangelio, por lo menos entendían eso. Y Yahweh los dirigió como soberano elección, los eligió a sí mismo. Los llamó y los dirigió en los desiertos a llegar hacia su Hijo. Viajaban desde lejos y cuando llegaron, Mateo quiere resaltar fuertemente el propósito que tenían en llegar a Jerusalén y llegar a Belén de Judea al ver al Rey de Dios, el Rey de los judíos. Y dice el versículo 2, venimos a adorarle. Eso es lo que dicen cuando entran a la ciudad. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Versículo 10 lo repite de nuevo porque es el énfasis de la respuesta correcta. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Cuál es la respuesta de los magos? En claro contraste con la respuesta de Jerusalén, los sacerdotes, y los escribas, en contraste con Herodes, la respuesta es adoración gozosa, lealtad completa a Jesucristo como el Rey y Señor de todo, y esto incluye sus vidas. Eso es lo que significa adoración. La palabra adoración que Mateo repite 2 veces es la palabra proskuneo, y proskuneo significa postrarse literalmente en reverencia y sumisión. La palabra literalmente significa caer de rostro al piso y tiene la idea de besar continuamente manos o pies. Vemos esto aún más ilustrado en el versículo 11, esta idea de dar tributo y rendimiento. En el versículo 11 recordamos que los regalos son un reconocimiento como el Rey y Señor de sus vidas. Ellos han escuchado y han servido a muchos reyes en su historial, pero todos fueron indignos de este tipo de respuesta. Aquí se entrega la totalidad de su adoración. Algo también importante de notar acerca de proskuneo, esta adoración que están dando, es el uso que se da el proskuneo, el verbo de adoración en el Nuevo Testamento. Casi siempre, con unas excepciones, pero casi siempre se usa para adoración divina y el tributo de rendición que pertenece solo a Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 7 vemos a proskuneo repetido intencionalmente, y la descripción de lo que vemos en Apocalipsis 4 y 7 son los huestes angélicos, los 4 seres vivientes. Los 24 ancianos están adorando, dando esta adoración al Padre y a su Cordero, colocando sus coronas a sus pies y cantando Santo, Santo. No solamente un cántico, mucho más que un cántico. En Apocalipsis 4 y 7, hablando de la adoración de los santos y de todo el pueblo, es adoración al divino. Adoración divina y tributa y entrega que solo le pertenece al Trino Dios. Y en luz de lo que acabamos de leer en Mateo 1, el Dios hecho carne definitivamente, por lo menos está implicando, Mateo, está una adoración divina al Dios que se ha hecho carne. Están entregando gozoso sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores.
quien viene a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Notó eso? Los gentiles son incluidos. Es más, esto es la manera que Mateo dice, los que están bien lejos, los más lejos, pueden ser perdonados por Jesucristo. Aquí hay dos recordatorios importantes en lo que estamos viendo con los magos. El primero es que Jesús salva a todo tipo de pecador, incluso a gentiles paganos que no entienden las Escrituras muy bien. Como estos magos gentiles paganos siguiendo las estrellas. Para los judíos este es un mensaje de que muchos gentiles también serán perdonados en Cristo. Él los va a sentar en la mesa de Abraham. Son aquellas personas por quienes Cristo muere y salva también. Los llamarán hermanos si pertenecen a Cristo. Y para decirlo de otra manera, Jesús salva a todo tipo de pecadores, incluso aquellos que están literalmente muy lejos de las promesas y del conocimiento de las Escrituras y el Mesías. Si puedo citar a Keener en esto, él dice lo siguiente: este pasaje nos recuerda que debemos predicar el Evangelio a todo tipo de persona, porque no siempre podemos conocer quién escuchará el mensaje y quién no. Aquellos de los que menos esperamos honrar a Jesús pueden adorarlo. Oh, hermanos y hermanas en Cristo, no despreciemos nunca a los que son diferentes. No despreciemos nunca a los que vemos como muy lejos de Jesús. Están en lugares oscuros y perdidos como ningún otro, porque es ahí donde Dios Padre nos encontró a nosotros y nos trajo a la luz gloriosa de su Hijo Jesús. No se desespere si su amigo, su amado, su vecino, su pariente está muy lejos de Cristo, porque Cristo es grandemente exaltado al cercar a los que están muy lejos. Es exaltado por perdonar a los peores de pecadores. Es por eso que estamos aquí. En segundo lugar, la respuesta de los Reyes Magos es definitivamente la respuesta correcta del que ha escuchado el mensaje de hoy. La búsqueda deseosa y persistente de Jesús. Hoy no simplemente es otro mensaje acerca de Jesús, hoy es otro día para escuchar del valioso, el supremo Jesús. Esta es la respuesta correcta a Jesús todos los días. Y en los días donde nuestra carne desee lo contrario, ahí venimos a la cruz y pedimos por llenura del Espíritu Santo, porque esta es la respuesta correcta todos los días, todo el tiempo. Una respuesta de adoración gozosa, contemplando si voy a obedecer o no voy a obedecer. No, la respuesta es lealtad total, gozosamente. Es reconocimiento a Jesús como el Dios hombre, el Rey de reyes, el soberano, el Señor de señores, el que se ha humillado hasta lo sumo, hasta a punto de cruz, y ahora es supremamente exaltado. Es lo que vimos en José, el esposo de María, al escuchar la gran noticia de Jesucristo, que Jesús perdona y salva a su pueblo de sus pecados. Es lo que vimos con él, una lealtad total y creyendo todo lo que dice y rendimiento. Y aquí lo vemos de nuevo con los gentiles, judío y gentil, acercado por la fe. Aquí nuevamente vemos una vez más la misma respuesta de fe. Así que si te estás preguntando, ¿cómo me acerco a Dios? Dios da fe. Responde en fe en Él, no por obras, sino por fe en el Mesías. Cree en Él, confía en Él, pon tu confianza en Él, ríndete a Él, entrégate a Él. Así vienen todos a la cruz. Así vienen todos a Jesús o no vienen. Somos salvos mediante Cristo solamente y mediante la fe solamente. Aquí vemos las doctrinas de la Reforma resaltados una vez más.
Y esta es la respuesta correcta al mensaje que acabamos de escuchar. Así que terminamos con la pregunta de reflexión que yo creo que si Mateo pudiera subirse al púlpito y nos hiciera hoy, y fuera la siguiente: ¿cómo estás respondiendo tú a Jesús? ¿Cómo estás respondiendo tú al mensaje glorioso de que ha nacido el Cristo en Belén de Judea? Jesucristo ha venido y la respuesta correcta es adoración. Creo que eso es el punto de este texto. Amigos, en este lugar hay solo dos tipos de personas: los que han sido perdonados en Cristo y por lo tanto desean conocerlo más, amarlo más, buscarlo más. Y al escuchar el mensaje, sus corazones se inflaman de nuevo con deseo de entender más. Quieren acercarse al tierno Rey Jesús. Quieren que muera el egoísmo. Quieren que mengüen ellos y crezca el Mesías. Pero también está hoy, aquí mismo, el que ha escuchado el mensaje y no quiere que el Cristo reina sobre su vida. Ha escuchado el mensaje del poderoso, el eterno Rey Jesús, que se hizo hombre, plenamente Dios, plenamente hombre, para morir en la cruz para el perdón de los pecados de su pueblo, pero nunca ha sido transformado por el mensaje. ¿Quién eres tú? ¿Cómo estamos respondiendo a Jesús? Lo invito a que oremos juntos.